Bueno, listo. Vamos con el siguiente ejercicio. Vamos a hacer el ejercicio número 8 de la guía. Sí, ya lo tengo aquí. Entonces vamos a analizarlo y lo vamos a resolver. Dice el ejercicio, ¿qué tan rápido cambia la eficiencia? Dice, eres un controlador de vuelo monitoreando la eficiencia con la que un avión quema combustible a cierta altitud de crucero en el espacio aéreo colombiano. Recordemos que hay una diferencia entre lo que es altura, altitud y elevación. Listo, la altitud es con respecto al nivel del mar, ¿no? Y la velocidad crucero es la velocidad, aquí sí, aero colombiano. Crucero, altitud crucero significa que es la altitud estándar, no, que no varía la altitud y va a una velocidad constante siempre. Eso ya es algo, eso ya se llama crucero. Bueno, entonces aquí nos están dando la ecuación, dice la eficiencia de combustible E del avión se calcula con la fórmula de división, que también se conoce como ratio, no radio, sino ratio. Ratio significa división o rata de cambio, ¿listo? Dice eso es una función. Recuerde que cuando uno escribe así, eso es como si yo escribiera f de x, ¿no? Miren, es como si yo escribiera f de x. Entonces en vez de escribir f, coloco e. Y en vez de colocar x, coloco b de t. Eso es lo que estoy haciendo una función, ¿no? Donde para poder entender un poco mejor esto, yo voy a decir que ¿quién es E? Pues es E es la eficiencia, ¿no? ¿Y quién es B de T? Es la velocidad del avión expresado en nudos. Yo no sé si han explicado a ustedes, pero los aviones normalmente la velocidad horizontal sea en nudos y la vertical sea en pies por minuto o pies por segundo, ¿no? Entonces la horizontal en nudos. Entonces, ¿aquí qué está diciendo? La eficiencia del combustible con respecto a la velocidad del avión en nudos es la velocidad del avión sobre, ¿sí? Sobre el consumo, bueno, CDT que CDBT es el consumo de combustible, entonces sobre el consumo de combustible más una constante que es 100. Esto es una ecuación que aparece en ingeniería aeronáutica para determinar la eficiencia del combustible. Realmente es una función. Dice, si a una altitud crucero se determina que la velocidad, ¿cierto? La velocidad del avión en ese momento es de 480 nudos, ¿sí? Entonces, entonces, el consumo a 480 nudos es de 800 galones por hora. Ese es el dato que me están dando. Repito lo que me acaban de decir. Es importante entender y comprender lo que me están dando para poder resolver bien. Me dicen, mire, hay un avión que va a una altitud crucero y el avión va a 480 nudos. Quiere decir que en ese momento el consumo de combustible y cuando el avión va a 480 nudos se determinó que es de 800 galones por hora. Si el avión va a 480 nudos, ese es el consumo de galones por hora. Dice, y la tasa de cambio de consumo respecto a la velocidad de C con respecto al que C, que bueno, esto yo en clase les expliqué que es una forma de escribir también derivada. Entonces la derivada del consumo de combustible con respecto a la velocidad del avión es de 1.5 galones hora por nudo. Ese es un dato que me están entregando de los libros de ingeniería. Ahora dice, calcule la tasa de cambio. ¿Qué es la tasa de cambio? Pues la derivada. Ustedes saben que la razón de cambio o tasa de cambio es la derivada. Le están diciendo derive lo que están haciendo aquí, derive. Calcule la tasa de cambio de la eficiencia de combustible con respecto a la velocidad verdadera. ¿Sí? En ese instante, en términos sencillos, ¿cómo cambia la eficiencia de combustible si el avión aumenta ligeramente su velocidad en ese momento? Dice la respuesta de lo que hagamos, o sea, cuando derivemos, nos va a mostrar si el pequeño aumento de velocidad hace que el avión sea instantáneamente más o menos eficiente. Ojo porque aquí hay algo bien importante que les nombran o nos nombran a todos, ¿cierto? Que nos hablan de la, por aquí yo lo vi un poquitico, velocidad verdadera. En aerodinámica le enseñan varias cosas. No sé si ustedes ya estarán viendo aerodinámica, la verdad no recuerdo. Creo que sí, ¿no? Entonces aquí hablan de la velocidad calibrada, la velocidad verdadera, la velocidad aerodinámica, que es la velocidad IAS, que es la del instrumento, ¿cierto? Y la TAS, que se llama la velocidad verdadera. ¿Dónde está por acá? La velocidad verdadera de la TAS, ¿sí? Que es la velocidad real de la aeronave a través del aire, ¿no? Esa velocidad es la usada para llevar un plan de vuelo, la velocidad verdadera. Bueno, entonces yo imagino que en aerodinámica lo están viendo con más detalle. Entonces la velocidad verdadera, ya les dije, la velocidad real a la que la aeronave a través del aire va a través del aire y que es la que se usa para lo que cuando se hace un plan de vuelo, ¿no? La otra son, bueno, ¿por qué se dice que hay velocidad verdadera? Pues porque hay también la velocidad aerodinámica, que es la velocidad indica del instrumento, que es la IAS, y otro que es la CAS, que es la velocidad calibrada, etcétera. Bueno, digamos que para ese efecto, lo único que les quiero decir es que la velocidad verdadera es la que en este momento nos indica la velocidad real del avión. Bueno, continuamos entonces. Ya está el enunciado y ya a conclusión lo que tengo que hacer es derivar.
Acá hay algo que me toca tener en cuenta y es que em, la eficiencia del combustible, yo hice aquí una diapositiva para explicarles un poquitico más esto, la eficiencia del combustible, ¿sí? Si ustedes lo observan, básicamente la definición más bien de eficiencia de combustible es que la eficiencia es, en un avión se puede optimizar usando la velocidad, ¿sí? La eficiencia del combustible se puede optimizar usando ajustando la velocidad, perdón. Dice que ya que existe una velocidad óptima en crucero donde la resistencia aerodinámica es mínima. Por eso las aeronaves tienen diferentes fases del vuelo, ¿no? Entonces tenemos la fase del despegue, la fase de crucero y la fase de aproximación y aterrizaje. Entonces, por eso se busca que, o se logra que la mayor eficiencia en el consumo del combustible está en la velocidad crucero a una altura crucero. Esta es una altura crucero a una velocidad crucero. O altitud crucero o velocidad crucero, ¿no? Entonces, ahí es la eficiencia. Bueno, entonces, ¿qué más podemos decir? Vamos a recordar algo importante. Yo lo que hice fue tratar de repasarles varias cosas que ustedes necesitan saber. Entonces, por ejemplo, en este caso, eh, ustedes saben que una función, ya me imagino que la profe Mariela allí en el colegio lo explicó, que una función es como una maquinita, que yo le ingreso ciertos datos, la máquina hace la función sobre el dato que le entregué, para la cual está diseñado, y me entrega algo a la salida. Eso es una función. Esa es una función. Por ejemplo, si usted va con su tarjeta del Transmilenio, esa sería la entrada, la tarjeta, se lo coloca a la maquinita, o sea, usted le está ingresando, a la maquinita le está ingresando el lector de su tarjeta. ¿Qué hace la máquina? Hace una función. ¿Cuál función? Leer el chip o leer el chip interno que tiene su tarjeta y verificar si tiene saldo o no tiene saldo. Si tiene saldo, la salida es que le da paso con la registradora. Si no tiene saldo, pues le bloquea la registradora. Esa es una función. Igual con muchas cosas en la vida, la función de nuestro cuerpo, las funciones de su cuerpo que, por ejemplo, son el sistema respiratorio, es una función, el sistema circulatorio es una función, etcétera. Hay una entrada a una máquina que hace una función y él me entrega una respuesta a la salida. En este caso, por ejemplo, ¿sí? A manera de ejemplo, yo coloqué acá que si, por ejemplo, la máquina va a hacer la función de todo lo que yo le ingrese, lo va a multiplicar por 7. Cualquier dato en X que le ingrese, él lo va a multiplicar por 7. Si le ingreso un 2, pues él va a decir f de 2 va a ser igual a 7 por 2, lo cual me va a dar 14 y él me entrega la salida un 14. Si yo le entrego un 5, entonces ya me dice, bueno, pues va a ser f de 5, será 7 por 5, 35 y me entrega un 35. Si le ingreso, por ejemplo, un 10, la máquina me va a decir f de 10 será 7 por 10, 70 y me entrega un 70. Eso es una función. Entonces yo tengo entradas, la máquina me hace una función y me entrega una salida con el dato que le ingresé. La entrada se le llama dominio y la salida le llaman rango. ¿De acuerdo? Dominio y rango es importante. Yo me imagino que el año pasado o el semestre pasado lo vieron con más detalle. Todo eso se puede graficar en un eje de coordenadas cartesianas que recuerden que para nuestro caso, pues importante que lo tengan para cuando ustedes hagan sus pruebas TIT y es recordar que el dominio es el eje de las X donde está la variable independiente y el rango es donde está el eje de la Y que es la variable dependiente. Pues obvio, ¿no? ¿De qué depende aquí la salida? Pues del dato que usted le coloque a la entrada. Por eso se llama variable dependiente, es la salida y se coloca en el eje de las Y. Y la entrada, que es el dominio, está en el eje de las X. Aquí por ejemplo, si ustedes observan, esta es la gráfica de lo que hace esta función. Si yo le doy una entrada de 2 a la maquinita, pues ella me responde con un 14. Entonces 2 me responde con 14, será este punto rojo de acá. Pero si le ingreso 5 o le ingreso 10, pues si le ingreso 5 me responde con 35 y si le ingreso 10 me responde con 70. Si le ingreso 5 me responde con 35 y si le ingreso un 10 me responde con 70. Yo puedo unir todos esos puntos y me da una línea recta y estoy diciendo que la función que tiene esta línea es una función sobre un dato de entrada X es multiplicar por 7 a ese dato y me entrega una línea, en este caso una función lineal. Eso es una función. ¿Por qué lo estoy haciendo aquí? Pues porque me interesa mucho que ustedes se den cuenta que lo que estamos haciendo finalmente es eso, funciones, ¿no? Lo que acabo de explicarles. Entonces en este caso, por ejemplo, nos estaban diciendo que, miren, nos estaban diciendo acá, pues me devuelvo un momentico acá, dice acá, miren, acá dice, la eficiencia del combustible se coloca como EBDT igual a BDT C BDT más 100, donde E es la eficiencia, BDT es la velocidad del avión y CDT es el consumo de combustible con respecto eh, consumo del combustible con respecto a la velocidad. Todo esto es una función matemática.
Es decir, que si yo le doy, esa es la entrada, esa es la función que hace, y yo le doy diferentes entradas. Bueno, entonces, por ejemplo, acá, acá, si como yo puedo comparar esa f de x igual a 7x con lo que acabo de hacer acá. Es decir, miren, para mí en vez de f va a ser e, en vez de x va a ser b de t, es decir, la velocidad del avión. Y esta sería ya la ecuación. ¿Listo? Dice velocidad de la aeronave, consumo, de acuerdo a la velocidad. Entonces, esa será una función y eso también es una función. Entonces, por eso lo coloco para que recordemos que es lo que estamos haciendo. Listo. Ahora, ¿qué estamos haciendo finalmente? Pues si yo hago lo mismo, si le coloco a la maquinita, entonces lo que voy a obtener es una gráfica en el eje del dominio, que es el eje de las X con respecto al eje de la Y. ¿Qué habría acá? Pues la velocidad del avión en nudos, mire, es esta. X, la velocidad del avión en nudos. Depende de la velocidad del avión en nudos, pues yo puedo saber la eficiencia. Entonces, de acuerdo a eso, me da la eficiencia en el consumo de combustible. Entonces, me está dando como una especie, no una línea recta, un poquito semicurva, miren que no es completamente recta. Y me está diciendo que, de acuerdo a la velocidad del avión, ¿cierto? Hay cierta eficiencia en consumo de combustible. Entonces, eso es lo que yo puedo interpretar ahí. Bueno, entonces en este caso es lo mismo que estoy diciendo acá, mírenlo. Estoy diciendo acá, estoy diciendo, yo le ingreso ciertas velocidades a la máquina me calcula con esta ecuación qué tan eficiente va a ser el consumo de combustible y me va a obtener una respuesta a la salida, si fue eficiente o no fue eficiente. Entonces, dependiendo de la velocidad a la que yo le ingrese aquí a esta maquinita, ella hace la función y me responde la eficiencia. En el eje de las X, repito, va la velocidad de nudos y en el eje de Y va la eficiencia del combustible, ¿no? Entonces aquí hay algunas conclusiones. Dice, esta función representa cómo varía la eficiencia del combustible en función de la velocidad del avión. A medida que la velocidad aumenta, mírenlo, ¿sí? 400, 420, 440, 460. En la medida que aumenta la velocidad, pues la eficiencia también va cambiando, ¿no? Dice, mostrando un comportamiento no lineal, ¿sí? Que puede ayudar a identificar velocidades óptimas para el consumo. Eso no es lineal, aparentemente se ve como, pero acá hay una semicurva. Listo, continuamos entonces con nuestro ejercicio. Entonces vamos a ver, esto es el preámbulo para no hacer las cosas como si fueran ahí a la carrera. Entonces vamos a hacer nuestro ejercicio y para eso me voy a venir acá, ¿sí? Al cuaderno y voy a empezar entonces a mirar y a recibir los datos que nos entrega el ejercicio originalmente. Entonces voy a devolverme por aquí, porque no me acuerdo los datos. Esperamos un segundito, me devuelvo. Los datos. Acá. Estos son los datos. Entonces me están dando la ecuación de eficiencia del combustible. Voy a tocar una aquí. Ya listo. Entonces voy a llevarla para acá. Entonces, datos. ¿Cuáles son los datos que requiero? O los datos que me están entregando, más bien. Los datos que nos están entregando para nuestro ejemplo es la eficiencia del combustible. Lo voy a escribir por acá. Dice que la eficiencia del combustible E está de acuerdo con la velocidad a la que vaya el avión. ¿Listo? Y eso se representa a través de una razón o una división, dice ahí, decía también ahí, ¿cierto? Un cociente, ¿entre quién? Entre, voy a colocarlo con un, entre la velocidad a la que se encuentra viajando el avión con respecto al consumo de combustible por esa velocidad a la que va, más una constante que es 100. Eso fue lo que se determinó, esa es una ecuación de ingeniería aeronáutica para poder determinar la eficiencia. Por supuesto se aplica a todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la aeronave y por supuesto el tránsito aéreo de la aeronave. Bueno, tenemos esta ecuación. ¿Qué más nos están diciendo aquí? Revisemos. Nos están diciendo que B es, bueno, BET es la velocidad del avión en nudos y CET es el consumo. Bueno, están dando un dato importante acá. Miren, están diciendo, si a una altitud crucero se determina que la velocidad del avión es de 480 nudos, que a esa velocidad el consumo de gasolina son 800 galones por hora. Escribamos ese dato acá. Entonces me están diciendo acá que cuando el avión va a una velocidad, ¿cierto? Cuando el avión va a una velocidad de 480 nudos, acá, 480 nudos, en ese momento, en ese momento, el consumo de combustible, ¿de acuerdo? El consumo de combustible
viajando a esos 480 nudos, véalos, viajando a esos 480 nudos, es de 800, me parece que era decía, si no me acuerdo, 800 galones hora. ¿Listo? Entonces sería de 800, ese consumo sería de 800 galones hora. Ahí está. ¿Listo? Bueno, ¿qué más nos están diciendo el ejercicio? Vamos hasta aquí. Ya leímos toda esta partecita. Vamos acá. Dice, y la tasa de cambio del consumo con respecto a la velocidad. Recordemos que la tasa de cambio en matemáticas es la derivada, ¿no? O sea, la tasa de cambio es una derivada, ¿sí? De hecho, aquí está explicado en el ejercicio, en el libro de ingeniería nos dicen que es con respecto a eso. Yo, por supuesto, lo coloqué aplicado al sector del tránsito aéreo, pero es que esto lo saqué de la ingeniería de tránsito aéreo. Me dice, ¿la derivada de qué? De C. ¿Quién es C? El consumo de combustible. La derivada del consumo de combustible con respecto a la velocidad que el avión es de 1.5 galones hora por nudo. Ahí me están dando, entonces lo voy a colocar por acá. Entonces me están diciendo, la derivada, ese dato es bien importante. Dice, el cambio o la derivada, ¿cierto que sí? La derivada del consumo de combustible con respecto a la velocidad a la que se encuentra viajando el avión es de 1.5, decía ahí, galones por hora, ¿sí? Por hora creo que más decía, ¿no? Hora por nudo, parece. Ah, sí, hora por nudo. Claro, tiene lógica, ¿no? Miremoslo. ¿Por qué tiene lógica? Porque arriba tengo el consumo es en galones, y abajo tengo la velocidad, ¿sí? La velocidad es hora por nudo. Listo, ahí está la relación o la tasa de cambio. Listo. ¿Qué es lo que nos están pidiendo ahora? Nos dice ahí ahora, nos dice el ejercicio. Nos dice, el ejercicio nos dice ahora, nos dice, calcule la tasa de cambio, es decir, derive de la eficiencia del combustible con respecto a la velocidad verdadera. Ya sabemos que la velocidad verdadera que es dE con respecto a dBT. ¿Listo? En ese instante. O sea, en términos sencillos, ¿cómo está cambiando? ¿Qué es lo que estamos calculando? ¿Cómo cambia la eficiencia del combustible si la aumenta? Vamos a hacer eso. Entonces vamos a empezar. Conclusión, me están diciendo, derive esto. Eso es lo que me están diciendo, derívelo. Entonces voy a empezar a derivarlo. ¿Listo? Bueno, entonces, bueno, si lo voy a derivar, esto simplemente es una regla del cociente. Ya eso es todo, una regla del cociente. ¿Sí? Es igual al ejercicio anterior que hicimos. Entonces, si yo tengo por acá U y tengo B, pues recuerden que es la derivada del primero por el segundo sin derivar, menos la derivada del segundo por el primero sin derivar, sobre el segundo elevado al cuadrado. Así se determina la derivada, ¿no? La derivada. Bueno, entonces vamos a empezar a hacer el ejercicio. Entonces lo que yo tengo acá es, tengo E, B de T, ¿sí? Recordando que E es la eficiencia en el consumo de combustible, B de T es la velocidad a la que se encuentra viajando la aeronave, C de B de T es el consumo de combustible a la velocidad que va el avión, más 100. Esa es la ecuación que nos están entregando. La voy a encerrar. Esa es la ecuación. Bueno, ahora nos están diciendo, derívela. ¿Sí? Derívela para saber qué. Miren, dice, calcule la tasa de cambio de la eficiencia, es decir, derívela. Eso es lo que nos están pidiendo que hagamos. Entonces vamos a derivar esto. Lo vas a escribir en términos de derivadas como dicen los libros para que se acostumbre ustedes también. Es decir, vamos a derivar la eficiencia con respecto a la velocidad a la que se encuentra viajando el avión. En otras palabras, voy a hacer E'. E' bueno, me está quedando feito, voy a corregirlo. En otras palabras me dijeron, derive E. Derive E con respecto a la velocidad del avión. ¿Cómo más se puede escribir por si usted lo encuentra alguna vez en algún libro o algo? La derivada de E con respecto a la velocidad a la que se encuentra viajando el avión. Es lo mismo, ¿de acuerdo?
Realmente a mí me gusta más esta escritura, a mí personalmente, porque es que esto es bien, es bastante diciente. Dice la derivada de la eficiencia con respecto a la velocidad. Listo. Bueno, entonces vamos a empezar a derivar. ¿Listo? Y vamos a empezar a mirar cuál es la velocidad a la que se encuentra viajando el avión. Pues ese dato nos lo dieron. Mire, ¿cuánto vale BDT? Vale 480 nudos, ¿cierto? Entonces vamos a colocarlo aquí. 480. No le vas a colocar unidades ahorita para que no confundirnos más ahí con esa partecita. Puede llegar a generar confusión. 480, pero ya sabemos que esos son nudos. ¿Listo? Sobre, ¿qué más dice acá? El consumo de combustible a esos 480 nudos. Ya que nos dijeron que el consumo de combustible a esos 480 nudos fue de 800 galones hora. Es decir, vamos a colocar 800 más 100. ¿Listo? Bueno, entonces, vamos a mirar algo importante aquí. Lo mismo que hicimos ahorita. Lo mismo que se hizo ahorita. Entonces, para mí, en el ejercicio anterior. Entonces, para mí, esto es U. Y para mí, esto es B. ¿Listo? Entonces lo voy a hacer por acá. Así como hice ahorita en el ejercicio anterior. Entonces yo voy a decir, para mí esto es U. Y U para mí es B de T. ¿Cierto? Para mí U es B de T. Entonces, ¿quién es U'? Pues U', como estoy derivando, es como si yo dijera la derivada de X. ¿Sí? Si mira, F es igual a X. Entonces derive X. Perdón, F de X igual a X. Dice derive X. ¿Cuánto es la derivada de X? Pues es 1. ¿Cierto? La derivada de X es 1. Pues aquí pasa lo mismo. Dice U es igual a B de T. Entonces, ¿quién es la derivada de B de T? Pues es 1. Ya, es 1. Entonces ya tengo aquí la derivada. La derivada de U. Y yo voy a hacer lo mismo con B. ¿Quién es B? Pues B para mí es el consumo de combustible, ¿cierto? A la velocidad a la que va el avión, más 100. Entonces me dice, derive B entonces. ¿Cuánto es la derivada de B? ¿Sí? ¿Cuánto es la derivada de B? Pues en este caso vamos a hacer la derivada de B. Y recuerden que para nosotros la derivada de B, ya no la vieron. ¿Sí? Ya está, mírela. Aquí. La derivada del consumo más 100. Y la derivada del consumo es 1.5. Aquí está. Entonces, repito lo que estoy diciendo. Dice B es el consumo con respecto a la velocidad. Y aquí la derivada. Pero aquí ya me la dieron. Dice la derivada del consumo con respecto a la velocidad es 1.5. O sea, esto ya está hecho. Es 1.5 galones por hora. Entonces, en mi caso va a ser 1.5, que eso ya está derivado. Y la derivada de 100 es 0. Conclusión, la derivada de B va a ser 1.5 galones hora por nudo. Ya está. Entonces voy a empezar a encerrar lo que tengo. Lo que tengo es U y tengo la derivada de U, que es 1. Tengo B y tengo la derivada de B. Listo, ya está. Entonces igual que el ejercicio anterior. Bueno, listo. Entonces en este caso vamos a empezar a hacer nuestra derivada. Entonces voy a trazar por aquí una rayita y vamos a empezar a seguir derivando, o a derivar más bien realmente. Entonces yo voy a decir lo siguiente. Voy a decir que para nuestro caso, la derivada de la eficiencia con respecto a la derivada de la velocidad a la que se encuentra viajando el avión es, según dice la ecuación, dice la derivada de U. Y para nosotros la derivada de U es 1. Yo lo voy a escribir ahí. 1 por, ¿qué más dice? B sin derivar. Y B para nosotros sin derivar es esto. ¿Cierto? Sí, esto. Pero ¿quién es B? Pues miremoslo. Sin derivar, B es el consumo de combustible, ¿cierto? El consumo de combustible a cierta velocidad
¿sí? Que es esta, mírela, acá. El consumo de combustible, aquí está, el consumo de son 800 galones. Entonces aquí sería 800 galones, pues no la voy a colocar aquí, más 100. ¿Listo? Te va a escribir aquí. 1 por 800 galones más 100. Cierro el paréntesis ahí. ¿Qué más dice la ecuación? Dice menos, entonces yo coloco acá menos. ¿Qué más dice ahí la ecuación? Dice B, la derivada de B. Y la derivada de B es esta. ¿Listo? Entonces me va a quedar aquí. La derivada de B es 1.5. 1.5 ¿qué? Galones por hora por nudo. ¿Qué más dice la ecuación? Dice por U sin derivar. Y U sin derivar es la velocidad, a la velocidad a la que va el avión. Y la velocidad que va el avión es esta, 480 nudos. Entonces aquí por 480 nudos, no le va a colocar unidades, se las coloco al final. Todo dividido entre B elevado al cuadrado. ¿Y quién es B? Pues para nosotros B ya lo dijimos, ¿no? Para nosotros B es esto, o sea, esto mismo. 800 más 100. ¿Sí? 800 más 100. ¿Qué son estos? 800 galones por hora, ¿no? Más 100 galones por hora. Entonces aquí sería 800 galones por hora más 100 galones por hora. Pues, y todo esto tiene que estar elevado al cuadrado. Ya, eso sería. Entonces vamos a empezar a hacer la operación. Entonces decimos que la derivada de la eficiencia con respecto a la velocidad a la que se encuentra viajando el avión es 1 por 800 más 100. ¿Cuánto es 800 más 100? Pues 900. Por 1 me daría 900. ¿Qué unidad es? Pues son galones por hora, ¿no? Menos 1.5, ¿cierto? 1.5 por 480. Voy a hacer esa operación aquí en la calculadora. Denme un segundito aquí. Entonces voy a hacer aquí la calculadora. Aquí. Sacamos la calculadora y voy a hacer la operación. Entonces la operación era 1.5 por la velocidad a la que va el avión, que son 480. Y eso nos va a dar 720. Entonces vengo aquí mi operación y nos daría menos 720. ¿Qué unidades? Las mismas. Hasta ahí voy en las mismas unidades, ¿no? Dividido entre, acá pues hago 800 más 100, pues me daría 900. Y todo esto elevado al cuadrado. ¿Listo? Bueno, entonces hago la operación y me va a quedar aquí entonces la derivada de la eficiencia con respecto a la velocidad a la que se encuentra viajando el avión es igual. Pues 900 menos 720 se me daría 80, 180. 180. ¿180 qué? Pues esos son galones por hora. Voy a colocar las unidades por aquí. Galones por hora sobre 900 al cuadrado. 9 por 9, 81, es 81.000. O no, 810.000 es. Sí, 810.000. ¿Listo? ¿Qué unidad es? Pues aquí serían galones cuadrados sobre hora cuadrada, ¿no? Listo. Hacemos la división. Voy a hacer esta división. Entonces sería 180 sobre 810.000. Voy a hacerlo acá. 180 dividido entre 810.000 igual a, me queda 1 sobre, coloquémoslo aquí en sistema decimal, me queda 2.2 por 10 a la menos 4, es decir, voy a escribirlo con notación normal, me va a decir que la derivada de la eficiencia con respecto a la velocidad a la menos 4, entonces sería 0.1234 y se va de aquí para allá, ¿cierto? ¿Qué unidad es? Pues aquí simplificamos extremos y medios, me daría horas, esta hora con el de aquí se simplifica, este galón con el galón cuadrado, y me daría horas sobre galón, horas por galón. Es decir, esta sería la tasa, ¿no? ¿Sí? El cambio en eficiencia por cada nudo, es lo que me están dando acá. Repito, ¿qué fue lo que acabo de obtener? Ojo que es importante no el número, sino el resultado, que interpretemos. ¿Qué fue lo que me acabo de dar? Este sería, esto es, lo que, es el cambio en eficiencia por cada nudo, ¿no? ¿Sí? Estamos calculando la tasa de cambio instantánea. Cada vez que aumento, disminuye la velocidad de la aeronave.
Acá algo muy importante, si me hubiese dado, aquí me dio positivo, pero también me puede haber dado negativo. ¿Por qué? Porque finalmente recuerden que recuerden que la derivada, además de ser una razón de cambio, geométricamente se representa como, no sé si la profe, la profe María les explicó, pero la derivada también se representa a través de la recta tangente a un punto. Y si es una recta debe tener una pendiente, entonces la pendiente puede tener positiva, puede ser la pendiente positiva o puede ser negativa. Entonces si la pendiente es positiva o la pendiente es negativa. En este caso la pendiente nos dio positiva, pues, porque 0.22 significa que hay una eficiencia, ¿no? Hay una eficiencia al aumentar la velocidad. Si hubiese dado negativo sería una deficiencia, ¿no? Entonces en este caso, repito lo que nos acabo de dar, nos dio 0.000222 infinito, o sea que no es igual, sino que es aproximadamente igual, ¿cierto? A ese es el resultado. Galones, horas por galón, o sea, esa sería la eficiencia en horas por galón. Bueno, entonces determinémoslo aquí determinémoslo aquí en las diapositivas. Miremoslo a ver cómo nos va a quedar. Entonces en las diapositivas nos va a quedar de la siguiente manera. Al final, entonces nos está diciendo, la gráfica nos está mostrando lo siguiente. Miren que yo la hice aquí para que ustedes lo puedan entender un poquito mejor. Entonces nos están diciendo acá, mire, esta curva es la función de eficiencia con respecto a la velocidad del avión que nos dio esta curva. Esa curva no la entrega. Pero a mí no me pidieron la eficiencia, me pidieron fue el cambio, o sea, la derivada. Me dice, en cierto punto, cuando el avión va exactamente a 480 nudos. Entonces, en ese orden de ideas, voy a derivar. En ese punto, o sea, ¿por qué en ese punto? Pues porque aquí es donde la aeronave va a 480 nudos, aquí mírala. Entonces me van a pidiendo, bueno, ¿cómo fue el cambio? ¿Cómo fue el cambio, cierto? En la eficiencia. ¿Cómo fue la variación, la razón de cambio? Entonces, esa es la recta tangente, que es esa roja que les acabo de colocar yo ahí. Esa es la recta tangente a esa curva en ese punto. ¿Y cuánto dio? Pues nos dio que la derivada de la eficiencia con respecto a la velocidad fue de 0.00022 horas por galón. Y en ese momento esa sería la respuesta. Esa es la respuesta. Entonces mire que aquí está, ese ejercicio me gustó mucho porque les digo, la línea azul, como ustedes la ven ahí, bueno, creo que les coloqué eso aquí, así mire, la línea de color azul representa ¿qué? Representa, según dice acá, la eficiencia con respecto a la velocidad a la que vaya el avión. Y la línea de color rojo es la recta tangente, es decir, la derivada, que cuando el avión va a 480 nudos. Entonces, en ese momento, ese cambio en eficiencia, ¿sí? Por nudo. Entonces estamos calculando la tasa de cambio. Esta es la tasa de cambio. Cada vez que aumento, disminuye la velocidad. Bueno, sigamos entonces aquí. Finalmente, ¿qué conclusiones podemos sacar? Conclusión para los controladores de tránsito aéreo. Yo siempre digo que lo más importante de este tipo de ejercicios no es hacer tanto la casa mecánica, porque mecánicamente pues está bien, ¿sí? Para hacerlo, para aprender el proceso, pero lo más importante es esto, para qué me sirve en la vida real. En el caso suyo es para los controladores. En conclusión, para los controladores de tránsito aéreo, siempre es importante del ejercicio sacar una conclusión. La derivada de las eficiencias del combustible, las coloqué yo aquí, con respecto a la velocidad, ¿qué nos permite? Pues nos permite entender cómo pequeños cambios en la velocidad en una aeronave afectan su rendimiento energético en tiempo real. ¿Sí? Por eso hablamos de la velocidad real, ¿no? En este caso, se determinó que un ligero aumento en la velocidad crucero mejoró marginalmente la eficiencia del combustible. ¿Qué significa marginalmente? Muy poco, pero lo obtuvimos, ¿no? Para los controladores de tráfico aéreo, bueno, tránsito aéreo, esta información es valiosa. ¿Por qué? Porque permite tomar decisiones informadas sobre ajustes de velocidad durante el vuelo, especialmente en las fases críticas como el ascenso, el crucero o el descenso, ¿no? Que son las fases de la aeronave. ¿Qué más? Contribuye a optimizar el consumo de combustible, lo que impacta directamente en la economía operativa, en la reducción de emisión de gases, por supuesto, en lo que hablamos mucho hoy en día, que es el cuidado del medio ambiente. Y finalmente dice que ayuda a mantener la separación segura entre aeronaves, ¿sí? Ya que conocer cómo varía la eficiencia con velocidad permite anticipar comportamientos y necesidades de cada vuelo. En resumen, comprender la relación entre la velocidad y la eficiencia no solo mejora la gestión del tráfico aéreo, sino que también fortalece la seguridad operacional y la sostenibilidad del sistema aeronáutico. Ese es el ejercicio número 8 de la guía que les trabajé a ustedes. Entonces espero que les haya quedado muy claro.
Que tengan un excelente día y ya, ya nos vemos en el siguiente video.